Estamos ahí. Apreciados amigos, buenas tardes. Para mí es un placer compartir con ustedes en el día de hoy una conferencia que recién hemos dictado en Santiago de Chile, invitados por el laboratorio Carnot, un laboratorio coreano que ha traído a nuestro continente un pick-up absolutamente eficaz como es el Tegoprazan. Se me ha invitado a participar con la conferencia Tegoprazan en la erradicación de H. pylori. Debo agradecer infinitamente y reconocer aquí la gran amistad, grandes enseñanzas de un par de profesores que nos han acompañado ese día, la doctora Claudia Di Filip y el doctor Raúl Araya. Doctor Araya, doctor Di Filip, muchas gracias por sus enseñanzas y compartir con nosotros tantos espacios académicos y científicos. H. pylori hoy día sigue siendo un gran problema para la humanidad porque tiene resistencia a los antibióticos y la esperanza de erradicarlo está puesta en medicamentos que potentemente inhiben la secreción de ácido clorhídrico en el estómago. De estos pickups, hoy traemos la información sobre tegoprazan. H. pylori se adquiere en la infancia y si el niño no logra eliminarlo cuando es infectado en esa fase inicial de su vida, y eso rara vez sucede, ese Helicobacter va a persistir durante toda la vida adulta y etapas mucho más avanzadas. H. pylori es un microorganismo que para permanecer aquí, como yo he mencionado, requiere unos mecanismos absolutamente evolucionados, que los trae desde hace más de 100.000 años. Desde hace 100.000 años, H. pylori acompaña al ser humano en su estómago. Una vez que ingresa al estómago, el pH en el lumen gástrico es 1.4. H. pylori ahí no puede sobrevivir y rápidamente y súbitamente ingresa a la capa de moco, pero para él poder andar tranquilo, entre comillas, en el lumen gástrico, gracias a su ureasa, él provee una aureola alcalina que va a proteger del ácido durante un periodo breve de tiempo. Por eso, apenas tiene la oportunidad, ingresa al moco gástrico. Y ahí, en ese moco gástrico que tiene un pH elevado, él puede sobrevivir, alimentarse y fomentar una inflamación tremenda, constante en el estómago, que finalmente va a llevar al estómago a una destrucción total de su mucosa gástrica. Se estima que el 80% de los helicobacter están en el lumen, están en el moco gástrico y 20% adherido a sus receptores específicos en la estrella epitelial y otros están en el espacio intercelular. Mínima cantidad de ellos están en el lumen gástrico. Esto tiene un impacto profundo en las terapias de erradicación. Como la célula epitelial gástrica permanentemente suministra bicarbonato a la capa de moco, ahí está H. pylori sobreviviendo en un pH de 7. En la etapa adulta y aún en los niños, ese H. pylori va a producir muchas alteraciones. Va a producir úlceras pépticas, en un porcentaje muy pequeño puse dispepsia, o sea, dolor o malestar en el abdomen superior. Puede producir anemia por deficiencia de hierro y de B12. Puede suscitar la aparición de trombocitopenia inmune. Puede producir linfoma mal gástrico de células B y puede producir cáncer gástrico. Se estima que 90-95% de los cánceres del estómago son producidos por Helicobacter pylori. Por eso hoy día está totalmente claro, H. pylori encontrado debe ser erradicado. Eso es una premisa muy clara para la cual no hay discusión. El problema es que es difícil de erradicar y muchas circunstancias pueden estar presentes para que no se pueda erradicar. Por ejemplo, el paciente puede no adherirse a la formulación que ha hecho el galeno. Hay muchos medicamentos, los regímenes son complejos, muchas pastillas, factores de su sistema de salud que no le provee el medicamento. Otros factores son la resistencia del Helicobacter a los antibióticos, la exposición constante del niño y del adulto a antibióticos innecesarios y a veces necesarios hace que el Helicobacter haga resistencia. Muchos Helicobacter pylori están replicándose y esos son los que mueren con el antibiótico.
Otros están en formas cocoides o durmientes que ahí no los elimina el antibiótico. La carga bacteriana a mayor cantidad de Helicobacter va a ser más difícil eliminarlo. La modulación del pH intragástrico se requiere a modificar la producción de ácido para que el Helicobacter pylori pueda ser atacado. El momento en que el individuo va a consumir los medicamentos, otro factor que influye en la duración del tratamiento, hoy día es 14 días. No son 14 es mejor que 10, 10 es mejor que 7, son 14 días. Y factores del huésped que pueden impedir que el Helicobacter sea eliminado. Por ejemplo, que tenga consumo de tabaco, ese influye notablemente a que no se erradique H. pylori. Que tenga mucha hiperproducción de ácido, etcétera. Y dentro del estómago hay factores importantes también. El tipo de formulación, la dosis, los intervalos, si el huésped, el infectado, metaboliza rápidamente o no los IBPs. Y hoy día, desde hace 20 años, los ojos están puestos en la proteína o enzima CYP2C19, que hace parte del complejo enzimático del citocromo P450. Si el Helicobacter induce en el huésped mucha interleucina 1, eso puede dificultar la erradicación. Es decir, muchos factores confabulan para que H. pylori no pueda ser eliminado. Y este es importante, la exposición a todo tipo de antibióticos. Por eso, una recomendación universal a las personas que, por favor, no consuman antibióticos para la gripa, para las diarreas, etc. Los antibióticos tienen efectos colaterales también. Por lo anterior, a nivel mundial, hay una gran resistencia del Helicobacter a los antibióticos. Afortunadamente, es muy rara la resistencia a amoxicilina, furazolidona, tetraciclina, bismuto, que no está aquí, y rifabutina. Pero sí es muy alta la resistencia a la claritromicina, levofloxacina y metronidazol. Esta resistencia a metronidazol, claritro y levo ha llevado a que las terapias tengan baja eficacia, porque son antibióticos muy frecuentemente utilizados y hoy día no se recomienda usarlos cuando en un país la resistencia a esos antibióticos está por encima del umbral recomendado. Por ejemplo, si en un país la tasa de resistencia a claritro y levo es más del 15%, o metronidazol más del 15%, estos antibióticos no deben ser utilizados. Ustedes pueden ver aquí que a nivel mundial está por encima de esos umbrales, de tal suerte que estos remedios en esas regiones específicas no deberían utilizarse, a menos que hubiera pruebas de susceptibilidad disponibles antes de ser usados. Esa colonización de H. pylori en el moco gástrico constituye un santuario, es decir, un sitio al cual él puede estar protegido. Y hay muchos santuarios dentro del estómago que protegen H. pylori. Uno es el biofilm, una cubierta de ectopolisacáridos que parece una manigua que está en el epitelio gástrico, pero debajo de esa manigua está H. pylori. Esta cutícula de ectopolisacáridos protegen H. pylori. Otro santuario o nicho es que algunos H. pylori se introducen a la célula epitelial. Este hallazgo es reciente y es novedoso. Y otros están profundamente metidos en la cripta, en la glándula. Son sitios a los cuales el antibiótico rara vez puede llegar. Esto tiene una implicación fuerte. Y es que así se haga pruebas de susceptibilidad y H. pylori sea sensible a esos antibióticos, estas circunstancias pueden impedir que sea erradicado H. pylori. Eso no sucede con infecciones en el pulmón, en el riñón, en la sangre. Allá no hay bacterias intracelulares, no tienen biofilm, no están profundas en las criptas. Entonces, erradicar H. pylori del estómago es un gran reto para la medicina actual. Esto tiene una implicación y es que el tratamiento debe durar por lo menos 14 días o dura 14 días, porque se presume que es el tiempo en el cual estos santuarios podrían ser atacados por el antibiótico. Otro factor importante es el pH del estómago.
Cuando H. pylori está expuesto a un pH entre 3, 5 y 8, él sobrevive. En un pH de 3 a 5, ahí no actúan los antibióticos. Lo que está en azul significa que él está viviendo, no están actuando los antibióticos. Y no están actuando es porque H. pylori a ese pH no se replica intensamente. Versus un pH por encima de 6, actúan los antibióticos. Pues está creciendo tremendamente H. pylori. Y los gérmenes que son sensibles a los antibióticos son los que están replicándose. Y aquí con pH alto es que se replica H. pylori. Y específicamente la amoxicilina y claritromicina se aumenta su concentración cuando el pH está por encima de 6. Entonces, un pH gástrico por encima de 6 aumenta la replicación y aumenta la concentración del antibiótico como amoxicilina, claritromicina y levofloxacina. Diversos estudios han mostrado lo siguiente. En individuos en los cuales hay éxito en el tratamiento, el pH está por encima de 6. Y los individuos en los cuales no hubo éxito en el tratamiento, los estudios de pH-metría han mostrado que está por debajo de 6. Entonces, el objetivo es que el pH gástrico esté por encima de 6, 6 o más. Y eso requiere medicamentos altamente potentes y eficaces para lograrlo. Aquí se ve cómo, en esta otra presentación, se ve cómo el pH del éxito versus el fracaso está muy por encima del éxito del fracaso. Y el puntaje de pH menor de 4, es decir, pHs ácidos, rara vez está presente cuando H. pylori es erradicado. El mensaje es el mismo, subir el pH del estómago a como dé lugar, porque pHs por debajo de 4 nunca se va a aliviar la enfermedad en estos individuos. Hace muchos años, trabajos pivotales, esto ya lo demostraron con los IVPs convencionales. Erradicación, pH promedio 6,4. No erradicación, 5,2. Omeprazol, 2 veces al día, elimina H. pylori 82%. 20 miligramos 2 veces al día, 74%, y esto fue estadísticamente significativo. Entonces, hoy día todo el mundo persigue suprimir profundamente el ácido para que H. pylori pueda replicarse y se concentren los antibióticos. Hoy día hay nuevos actores y más eficaces, como los PCABs. Los PCABs, a diferencia de los IVPs convencionales, tienen algunas características. Esta imagen le ha sido tomada de una excelente revisión del profesor Remestroche de México, que ha sido publicada en el Acta Latinoamericana del último número, en la cual hay una revisión magnífica y muy profunda. Gracias al profesor Remestroche por esta magnífica ilustración. Los IVPs convencionales actúan porque bloquean la ATP-ASA, hidrógeno potasio. El IVP se une a residuos de cisteína que son específicos para cada IVP convencional y de esa manera evita la producción de ácido. Y lo hace porque tiene una unión irreversible a las bombas de protones activas. Esto es una desventaja. Porque una vez que el IVP se prende a la ATPasa, él queda ahí ya. Él también no funciona sino solamente ahí. Y las bombas que van surgiendo, activándose a los minutos, a los segundos, ya no pueden ser inactivadas, porque está prendido irreversiblemente a esa bomba hasta tanto ella perezca, hasta tanto sea resintetizada. En cambio, los pickups actúan en otro sitio, en el sitio donde el potasio ingresa a la célula parietal para mantener el equilibrio eléctrico cuando la célula extruye, expulsa un hidrogenio. Y esa unión a ese canal de cloruro, de potasio, perdón, es reversible. Y este concepto los médicos no han podido entenderlo. Reversible significa que se une y se suelta, de tal suerte que puede actuar en una bomba activa y una bomba inactiva, porque lo hace de manera estequiométrica, de acuerdo a la concentración vascular que tenga la molécula. Demora 9 horas circulando en la sangre el tegoprazán y los demás,
y cuanta bomba encuentra, se va prendiendo. Por eso no requiere ser suministrado en ayunas, porque permanentemente él está actuando bombas activas o inactivas. Ese concepto es muy importante tenerlo en cuenta. Además, se concentra, de acuerdo al PKSU-A, 100.000 veces en la célula parietal, en el canalículo secretor versus el plasma. Y los IVPs convencionales se concentran 100 veces. Dicho en otras palabras, el PCAP se concentra 1000 veces más o 1000 veces lo que se concentra el IVP convencional. Esto trae ventajas farmacológicas. Una es que con la primera dosis se suprime de manera profunda la secreción de ácido clorhídrico. Los IVPs, en cambio, requieren 5 dosis para que el efecto acumulativo de dosis tras dosis se obtenga el 80% de la supresión de las bombas de protones. Esto significaría entonces que un tratamiento convencional con IVPs, los primeros 5 días prácticamente se pierden para erradicar H. pylori, porque el pH no se ha logrado llegar a 6. En cambio, con el PCAPS esto se logra de manera inmediata. Y esta ventaja farmacológica debe ser explotada en la práctica cotidiana. Además, los IVPs convencionales de primera generación, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, son metabolizados en el CYP1219. Estos medicamentos entonces no van a ser eficaces, a menos que se den el doble de las dosis para que ese metabolismo rápido sea vencido por dosis más altas. En cambio, el esomeprazol no es influido por ese CYP, o si es influido en un 70%, pero eso clínicamente no impacta. Otro IVP que no es impactado por este sistema enzimático es el rabeprazol. Estos últimos dos se llaman de segunda generación. El rabeprazol es metabolizado en el CYP3A4, que es el sitio donde se metabolizan los PCAPs. La importancia del CYP ha sido demostrada en varios de nuestros países. En Colombia hemos encontrado que 84% de los colombianos son rápidos o ultra rápidos metabolizadores, al igual que se encontró en Chile. Pero el doctor Riquelme, nuestro gran amigo, líder internacional del Helicobacter, etcétera, 80%. Tenemos similares características genéticas con los IVPs. El tegoprazán no es influido por el CYP. Yo traigo para esta conferencia la evidencia que sustenta utilizar el tegoprazán para erradicar H. pylori. Estos son estudios como tegoprazán, está recién lanzado. Los estudios hasta ahora son de no inferioridad. Los estudios de no inferioridad implican, desde el punto de vista estadístico, una mayor exigencia metodológica. Por ejemplo, el poder, que usualmente es 80%, en no inferioridad es de más del 90%. Esto implica un mayor tamaño de la muestra y una exigencia más grande para este producto. Cuando se ha comparado un estudio retrospectivo con rabeprazol, un IVP de segunda generación que no es impactado por el CYP, se ve como tegoprazán no es inferior, es similar en dosis de 50 miligramos 2 veces al día. Cuando aquí se ha comparado en terapia dual amoxicilina, tegoprazán en primera línea versus esomeprazol, que es el líder de los IVP de todos los IVP convencionales, se ve que son similares, tegoprazán y esomeprazol. Esto significa aquí entonces que se comporta similar en un estudio de no inferioridad. Y repito, un estudio de no inferioridad es muy exigente. Cuando se compara tegoprazán con una composición de esomeprazol más bicarbonato, que uno diría que es el más eficaz de todos los IVPs, tampoco tegoprazán es inferior a esomeprazol con bicarbonato de sodio. En este estudio fueron similares en eficacia. Sin embargo, se ve como la adherencia también es similar y se ve como los efectos adversos son inferiores al tegoprazán, en tegoprazán
versus esomeprazol bicarbonato, 28% versus 39%. Y la diarrea fue menor en tegoprazán versus esomeprazol bicarbonato. Estos efectos adversos favorecen entonces que el paciente lo consuma en vez del esomeprazol bicarbonato. Esta similitud en la eficacia no se sabe si se podría superar usando dosis mayores de tegoprazán. Aquí se ha dado tegoprazán 50 miligramos 2 veces al día, pero no sabemos nosotros si dando 50 miligramos 3 veces al día o 100 miligramos 2 veces al día se puede tener una mayor eficacia, porque se han utilizado esas dosis. Estos estudios de tegoprazán básicos muy importantes han demostrado tegoprazán 50 miligramos, tegoprazán 100 miligramos, 200 miligramos se ve como de manera progresiva aumenta el pH por encima de 4 a mayor dosis de tegoprazán. 200 miligramos han sido seguros en tegoprazán. Cuando se compara estas dosis, cualquier dosis de tegoprazán versus del lansoprazol, se ve como de manera estadísticamente significativa el pH por encima de 4 es superior con tegoprazán. Y nosotros, los investigadores, estamos previendo que es posible, vamos a hacer un estudio piloto próximamente, si aumentando la dosis se aumenta la eficacia en la erradicación de H. pylori. También se ve aquí como 200 miligramos versus 100 versus 50, el pH intragástrico promedio sube por encima de 6. Faltan más estudios, pero quiero enfatizar que esas dosis que no se usan usualmente, tegoprazán es seguro también. Y un hallazgo interesante que ha explicado por qué, a pesar de resistencia a la claritromicina, el tegoprazán puede ser eficaz en esos pacientes. Quiero aquí mostrar cómo la concentración plasmática de tegoprazán solo versus tegoprazán con claritromicina, que está en rojo, es superior la concentración media en miligramos por litro de tegoprazán. Y asimismo, cuando se combina con claritromicina, es superior la concentración que tegoprazán solo. Y también el metabolito M1, que es el más importante de tegoprazán, sube, que está en azul, cuando se combina con claritromicina. Y también se ha encontrado lo contrario. La razón por la cual el nivel de tegoprazán sube con claritromicina se estima que es debido a que la claritromicina bloquea el sistema enzimático CYP3A4, que es el sitio donde se metaboliza el tegoprazán. Y también se ve cómo la claritromicina sube cuando se combina con tegoprazán. Es decir, hay un beneficio bionívoco recíproco. Tegoprazán sube la claritro y claritro sube el tegoprazán. Y eso puede ser importante en países como el nuestro con resistencia a la claritromicina. Otro medicamento que hoy día es parte del armamentario terapéutico cuando utiliza un PCABs, y en este caso tegoprazán, es el bismuto, utilizado en medicina desde 1786. Este estudio aquí ha demostrado, recientemente publicado este año, que una terapia triple, tegoprazán, amoxi, claritromicina, que está aquí en mostaza, por intención de tratar, fue eficaz el 71%, pero cuando se le adicionó bismuto, subió un 83%. Y por protocolo, también fue superior cuando se administró simultáneamente el bismuto. Esto trae un mensaje contundente, y es que las terapias triples, si se les adiciona bismuto, ustedes pueden ver cómo de 87 pasó a 95.8. No es usual ver que un tratamiento empírico suba por encima del 95% de eficacia. Recientemente, con el doctor Hugo Cedrón de Perú, un líder, un gastroenterólogo internacional, se ha encontrado que combinando tegoprazán con bismuto, con furazolidona y con limeciclina, una tetraciclina sintética que hemos empezado a usarla en Latam porque la clorhidrato ya no está disponible. El doctor Cedrón en Chile encontró
que en 20 pacientes de este estudio piloto, esta combinación, limeciclina, 300 miligramos, furazolidona, 100 miligramos, bismuto, 261 miligramos, y tegoprazán, 50 miligramos, todos 2 veces al día, en pacientes naives, 100% se erradicó H. pylori, y en segunda línea, o sea, segundo tratamiento, con un fracaso previo, 100% fueron erradicados. Este estudio piloto nos ha entusiasmado mucho y la muestra ya ha estado siendo aumentada en nuestros respectivos países y pensamos mostrar próximamente los datos del trabajo ya con mayor número de pacientes. Los mensajes para su casa que quiero hoy día, queridos colegas, son estos. El tegoprazán tiene mayor actividad antisecretora que los IVPs. Los estudios de no inferioridad comparado con los mejores IVPs convencionales son similares. La claritromicina aumenta los niveles de tegoprazán. El bismuto aumenta la eficacia de triterapias con tegoprazán. La terapia cuádruple en Perú con tegoprazán, limeciclina, bismuto, dio eficacia del 100%. Los estudios actuales favorecen el tegoprazán por su eficacia y por su seguridad. Queridos colegas, muchas gracias por su amable atención.